Saludos y buen día a todos y a todas. A continuación pasaré a presentar la comunicación titulada Acoso escolar en educación primaria, la formación del profesorado, cuyas autoras somos Vanessa Amarelle, Patricia Iglesias, Celtia Martínez López y Emma Mayo, que soy yo misma. La formación del profesorado de educación primaria sobre acoso escolar, bullying, es un elemento básico para el desarrollo de la convivencia en los centros educativos. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar el conocimiento y la formación de los docentes de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre el acoso escolar y su reacción o actuación ante esta situación. Participaron en este estudio un total de 899 docentes de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Galicia. La media de edad fue de 41,65 años. El 78,6% eran mujeres, el 85,4% impartía docencia en un centro público, el 64,1% ejercía como tutor o tutora y el 58,6% tenía más de 8 años de experiencia docente. Los datos se recogieron utilizando un cuestionario elaborado ad hoc para esta investigación, que estaba formado por un total de 25 ítems, 5 de ellos para recoger datos sobre características sociodemográficas y laborales de los participantes y 20 sobre la opinión del profesorado acerca del acoso escolar. Una vez construido el cuestionario, se contactó con las direcciones de los centros de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de un correo electrónico en el que se explicaba el objetivo de la investigación y se solicitaba la colaboración para distribuir el cuestionario en línea entre el profesorado y el centro. Se incluyó en este correo electrónico el enlace al cuestionario, respetando así la Ley de Protección de Datos, al no acceder los investigadores a ningún dato sensible de los potenciales participantes. Una vez que los docentes accedían al cuestionario, recibían información sobre el propósito de la investigación y las condiciones bajo las que se recogerían y tratarían los datos: anonimato, confidencialidad, respecto de la Ley de Protección de Datos. Además, se configuró para que no se pudiese contestar a la siguiente pregunta mientras no se hubiese completado la anterior, pues de este modo se garantizaba el consentimiento, el interés y la participación libre y voluntaria de los participantes. Se estableció un plazo de 3 meses para la obtención de datos, habiéndose recibido al final de este periodo un total de 899 cuestionarios válidos. Para el análisis estadístico se empleó el programa informático SPSS en su versión 25, se llevó a cabo un análisis descriptivo que incluía la media y la desviación típica de las variables cuantitativas y la frecuencia y el porcentaje de los sujetos en cada una de las categorías consideradas. Las relaciones entre variables fueron estimadas mediante el coeficiente de asociación phi y las diferencias entre grupos se calcularon mediante el test de chi cuadrado. En cuanto a los resultados, cabe destacar que el 41,1% de los participantes manifestó haberse visto involucrado en alguna situación de acoso escolar en el centro de trabajo a lo largo de su carrera profesional. Como pueden ver en esta tabla, predominaba el acoso de carácter verbal, social o ambos al mismo tiempo. Los y las docentes estaban bastante preocupados en relación al tema del bullying, mostrándose mayoritariamente muy de acuerdo con la idea de que los problemas de acoso escolar entre compañeros y compañeras son tan importantes como los de rendimiento académico. Tal y como se recoge en esta tabla, los docentes se sentían bastante o muy interesados por el bullying, considerando que es un tema que preocupa bastante o mucho al profesorado. A nivel legislativo, la mayor parte manifestó que conocía algo o bastante las pautas de acción que hay que seguir cuando se detecta un caso de bullying. Aunque el 97,2% del profesorado consideraba que es necesario estar formado para poder actuar correctamente ante una situación de acoso escolar, poco más de un tercio había realizado algún curso de formación sobre el tema. Si bien, como pueden ver en esta tabla, aquellos y aquellas que no habían recibido ninguna formación mostraron interés en la misma. Las reacciones más habituales del profesorado ante las situaciones de bullying que pueden verse en la siguiente diapositiva fueron: hablar con las familias de los implicados, comunicar lo ocurrido al equipo directivo y a jefatura de estudios para sanción inmediata, hablar a solas con los implicados, hablar del tema con el grupo clase y derivar el caso al departamento de orientación.
No obstante, el profesorado que nunca se había visto involucrado en una situación de bullying, que fue el 64,8%, afirmaba que su reacción ante un hipotético caso sería hablar a solas con los implicados, hablar con las familias de los implicados, comunicar lo ocurrido al equipo directivo y o jefatura de estudios para sanción inmediata y hablar del tema con el grupo clase, entre otros. En cuanto a la relación existente entre las diferentes variables, como puede verse en la presente diapositiva, se ha encontrado que existen diferencias en función del género y tipo de centro. En cuanto al género, se ha observado que las mujeres son más conocedoras del bullying y les preocupa más este tema. Y en cuanto al tipo de centro, se ha encontrado que los docentes de colegios concertados fueron los que poseían un mayor nivel de conocimiento sobre bullying y quienes más consideraban que es un tema de interés general para el profesorado en la actualidad. Por otro lado, ser docente en un colegio privado se relacionó de forma significativa con haberse encontrado con situaciones de bullying, mientras que serlo en centro público se asoció con considerar que la forma en que se resuelven las situaciones de bullying es adecuada. Por último, cabe mencionar que en la pregunta abierta del cuestionario los participantes resaltaron la necesidad de ampliar la formación o los conocimientos sobre el tema. Los resultados obtenidos indican que más de un tercio de los docentes ha estado involucrado recientemente en situaciones de bullying o acoso escolar, siendo el acoso verbal la forma predominante, lo que permite afirmar que el acoso escolar es una realidad presente actualmente en las aulas de educación primaria gallegas. Aunque los maestros y las maestras se preocupan y consideran que los problemas de acoso son tan importantes como los de rendimiento académico, pocos conocen las pautas de actuación que hay que seguir cuando se detecta un caso. Es decir, a pesar de considerar esta problemática como grave, no manejan lo suficiente las herramientas que tienen a su alcance, con las consecuentes repercusiones negativas para la víctima. Esto puede deberse a que, como se sugiere en algunos estudios, la mayor parte del profesorado no ha recibido formación sobre acoso escolar. Las diferencias encontradas en cuanto al género coinciden también con otras investigaciones en las que se atribuye a las mujeres una mayor sensibilidad y un mayor grado de conocimiento sobre acoso escolar. La titularidad del centro parece influir en la frecuencia del acoso, siendo los docentes de colegios privados los que más se encontraron con situaciones de bullying. Este resultado también se obtuvo en otras investigaciones, en las que se concluye que las situaciones de acoso escolar son más frecuentes en los centros privados o concertados que en los centros públicos, y que atribuyen este hallazgo, con tendencia general, a que los centros privados o concertados están más involucrados en el maltrato escolar en las modalidades de exclusión social y agresión verbal. En conclusión, se hace necesario promover una mejor y mayor formación en los docentes y, por extensión, en toda la comunidad educativa, que contribuya a prevenir los problemas de bullying, pues una buena formación, tanto inicial como continua, resulta imprescindible para un manejo adecuado de estas situaciones. No cabe duda de que uno de los grandes desafíos que deben afrontar hoy en día los centros educativos es avanzar en la mejora de la calidad educativa en lo que concierne a la convivencia escolar, progresando en actitudes de respeto y no violencia, tratando de saber actuar ante situaciones de tensión y conflicto y enseñando al alumnado a gestionar las emociones. En esta diapositiva se muestran algunas de las referencias a las que se ha aludido a lo largo de esta exposición y esto sería todo. Quedamos a disposición de los asistentes para cualquier duda o cualquier cuestión que deseen formular. Gracias por su atención.